Hola queridos amigos del canal Jesús de mi hogar. Queremos agradecerle por estar aquí apoyando nuestro canal y sobre todo por aceptar ser bendecidos con la palabra de Dios. El día de hoy tenemos un devocional preparado para ustedes. Como hemos visto en la historia de Jesús, en su transcurso en este mundo, él tuvo bastantes encuentros con distintas personas. Pero el día de hoy no vamos a analizar el encuentro entre Jesús y un hombre en la noche. Este es un encuentro nocturno que podemos ver en Juan 3, Jesús y Nicodemo. Wow, sí, Nicodemo. Qué extraño este encuentro, ¿verdad? De noche. ¿Sabes que Nicodemo era un hombre, según dice la Biblia, príncipe de los judíos? Él era fariseo, él pertenecía al Sanedrín. Y Nicodemo había investigado cómo él podía tener una cita con Jesús, pero que nadie se diera cuenta. Así que Nicodemo esperó que todo el mundo se acostara, ¿verdad? Que fuera de noche. Investigó dónde estaba Jesús. Entonces supo que Jesús se retiraba en las noches al Monte de los Olivos. Y allá fue Nicodemo a encontrarse con Jesús. Bien, sí. Entonces, podemos ver que Nicodemo empieza halagando a Jesús en esta conversación, pero Jesús no se entretiene en nada. Él conocía el corazón de Nicodemo y sabía el propósito por el que había venido. Por eso, va directamente y le dice, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Contestando así las preguntas que Nicodemo tenía en su mente. Pero esto solamente le generó aún más dudas a él, porque Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente Nicodemo sabía que esto era imposible, pero a él les resultaba conflictivo la idea de que él, un fariseo estricto de la ley, tuviese que volver a nacer. Si Jesús le hubiese dicho que esto era una condición que necesitaban los gentiles, aquellas personas que no habían aceptado la gracia, según los judíos, la gracia de Abraham, Nicodemo lo hubiese aceptado. Incluso si le hubiese dicho que los que necesitaban este nuevo nacimiento eran los judíos que se habían hecho publicanos, pecadores, o de otra manera se habían apartado de la gracia de Dios, según el entendimiento de los fariseos. Pero Jesús no le dijo eso. Él le dijo que todos, incluyéndolo él, tenían que volver a nacer. Sí, porque tú sabes que específicamente cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, le estás diciendo, tienes que nacer de lo alto. Todos nosotros necesitamos ese nuevo nacimiento, necesitamos ese cambio. No importa si tenemos 10, 15, hasta 40 años en la iglesia. Si no hemos experimentado ese nuevo nacimiento, ese cambio de carácter, esa santificación en Cristo, entonces no hemos nacido de nuevo. Exacto. Podemos ver que Jesús sabía que Nicodemo sabía. Por eso no se entretiene tampoco contestándole esas preguntas. Y va directo y continúa la conversación. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y también le hace una comparación con el viento para demostrar cómo es la obra del Espíritu Santo, que al igual que el viento no se puede ver, pero sus obras pueden sentirse. Nicodemo había entendido todo esto, pero todavía le seguía sonando conflictivo en su corazón. Él entendía que este nuevo nacimiento hablaba del bautismo. Después de todo, él también había escuchado las prédicas de Juan el Bautista. Pero lo que le parecía a él conflictivo y sorprendente era que él tenía que volver a nacer. Porque como todos los judíos se creían merecedores de la gracia de Dios. Y él encima era un fariseo y un príncipe entre los judíos. Entre la más alta casta farisaica y entre los más importantes. Un maestro de la ley que durante mucho tiempo la había guardado. Y le parecía a él extraño que tenía que volver a nacer. Sí, tú sabes que Jesús utiliza eso que dijiste del viento, porque así es la conversión. Tú puedes estar 10 años en la iglesia, pero llega un momento en que algo te impacta y tú quieres hacer ese cambio en tu vida y el Espíritu Santo obra en ti porque tú le has permitido
y entonces tienes esa conversión. Nadie puede decir cuando una persona, ¿verdad? O tú no puedes decir en qué momento te convertiste. Entonces, así es el viento. Tú no sabes de dónde viene, pero ves los frutos, que es que las hojas se mueven, que el aire se refresca. Entonces, aunque una persona o uno no pueda ver el momento exacto en que otro se convirtió, pero sí uno puede ver los frutos. Y de eso vamos a hablar más adelante, acerca de las obras. Lo interesante de esta conversación, y es el versículo que a mí más me gusta en lo personal, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, pero antes de eso, quiero resaltar algo en los versículos 14 y 15. Y que nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto era un tema familiar para Nicodemo. Después de todo, él era fariseo, y lo que más le interesaban a ellos era la historia de Abraham y de Moisés. La historia de cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto es una ilustración similar para Nicodemo. Y él entendió que lo que Cristo quería decir es que estaba hablando de un símbolo, de ver un símbolo. Y aunque no comprendió del todo esto, sino hasta cuando Cristo fue crucificado, esto fue algo que le quedó muy grabado a él. Y esto es lo que viene antes del versículo 16. Y es entonces ahí donde entramos al versículo que Ángel leyó, Juan 3:16, porque de tal manera. Ese porque de tal manera significa que es algo grande. Es algo maravilloso que el Señor Dios haya dado a su Hijo Jesús a morir por el mundo, a morir por todos. Jesús no hace acepción de personas. Ahí dice, para que todo aquel que en Él crea, basta que creamos en el Señor para ser salvo. Por eso la salvación es por gracia, porque nosotros no hacemos nada para ganar la salvación. Solamente tenemos que aceptar al Señor, y eso es lo único, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. Pero ¿sabes qué, Marco? Que esta idea o esta realidad, ¿verdad? Porque es algo muy cierto, de la salvación por gracia, tiende a irse a un extremo, tristemente. Cierto. Y vemos cómo estaban Nicodemo y los demás judíos que pensaban que guardar estrictamente la ley los haría salvos. Y luego tenemos otro extremo. Y esto podemos verlo en Santiago 2. Vamos a leer el verso 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le da lo que necesita para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también es la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y así cumplió las escrituras que dice Abraham, creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y leemos el verso 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Esto también es otra creencia que vemos hoy en día y que ocurría en los tiempos de este apóstol. Hay muchas personas que creen que aunque es cierto que la fe es lo único que necesitamos para salvarnos, piensan que ahí hay que quedarnos y no nada más. Pero Jesús nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles? Exactamente. ¿Cuáles mandamientos? Tú sabes que cuando Jesús estuvo en esta tierra, vino a enseñarnos que resumió la ley de Dios en 2 mandamientos. Y fue amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces muchas personas creen que al Jesús resumir es sinónimo de quitar,
de destruir, de anular, de abolir. Sin embargo, no es así. Resumir es sinónimo de achicar, ¿verdad? De poner algo más pequeño para que podamos entenderlo. ¿Por qué Jesús resumió los 10 mandamientos en 2? Fácil. Porque cuando el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas. En la primera tabla había 4 mandamientos y en la segunda tabla habían 6 mandamientos. ¿Cómo podemos saber eso? Podemos ir a Éxodo 20 y a Deuteronomio 5. Entonces, cuando nosotros analizamos los 10 mandamientos, podemos ver que los primeros 4 mandamientos están estrechamente relacionados con amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad, Ángel? Por ejemplo, Ángel, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Exacto, cuando nosotros no tenemos dioses ajenos, esto se refiere específicamente a Dios. Y el segundo, ¿cuál es? No te harás ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Así es, entonces cuando nosotros vemos esos 2 mandamientos, el 1 y el 2, están estrechamente relacionados con Dios. Está el 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y está el 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué el 4 tiene que ver con Dios? Porque el 4 simboliza a Dios o señala a Dios como Creador. exactamente. Y en Génesis 2 también podemos ver eso, donde Dios terminó todo y bendijo el 7º día. Entonces también tenemos los demás 6 mandamientos que están en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos el mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. Y lógico, ¿quién es nuestro prójimo más cercano? Papá y mamá. Está no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Estos 6 mandamientos tienen que ver específicamente con el prójimo. Por eso cuando Jesús vino a la tierra dijo que se resumían en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahí están los primeros 4, y a tu prójimo como a ti mismo, están los demás 6. Sí, mami, también sabías que guardar de forma parcial los mandamientos también es un error. Podemos ver lo que nos dice el propio apóstol Santiago. Si en verdad cumplir la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, como leíamos. Pero si haces asesión de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Entonces, no solo debemos guardar la ley, sino que debemos guardar toda la ley. Guardar tan solo un punto o dejar un punto afuera es como no guardar nada. Y esto es algo que parece bastante difícil, pero recordamos que nosotros nos salvamos por la fe y no por las obras. Gracias a Dios. Entonces, debemos creer en Cristo y Él nos ayudará a guardar la ley. Porque si nos salvásemos por las obras, como los judíos creían, estaríamos todos perdidos. Y otro versículo que sustenta el hecho de que las obras tienen algo que ver en nuestra salvación, se encuentra en el verso 6 de Romanos 2. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así es una relación que hay porque Dios es integral, la verdad es integral, la salvación es integral. Todo está estrechamente unidos por los lazos del amor, la fe y las obras. Y cuando nosotros entramos a Hebreos 11, que está la galería de la fe, podemos ver estos grandes hombres de fe y en ellos podemos ver también sus obras. ¿Verdad, Ángel? Tú tienes ahí Hebreos 11. Hebreo 11 también es llamado los héroes de la fe, donde podemos encontrar a Abel. Abel tuvo fe. Sí, Abel tuvo fe. Y también su obra fue el sacrificio que hizo grato al Señor. Enoc tuvo fe. Claro que sí, Enoc tuvo mucha fe. Y su obra fue que caminó con Dios. Noé tuvo fe. Sí, Noé fue un gran hombre de fe. Su obra fue que hizo un arca y por eso tiene mucha fe. Y otra persona puede ser Abraham. ¿Abraham tuvo fe? Claro que sí, Abraham tuvo mucha fe. Porque salió de su parentela, de su lugar donde él estaba. Y fue a un lugar donde él no conocía. Por eso es el padre de la fe. Y tenemos a otros. Jacob, Moisés
Todas esas personas son héroes de la fe, así como también debemos ser nosotros. Sí, y en Hebreos 11 nosotros podemos encontrar, como tú decías, Ángel, estos grandes hombres de fe. Y aparece varias veces también la palabra testimonio, porque ellos mediante su fe alcanzaron buen testimonio, es decir, dieron buenas obras de que habían aceptado al Señor. Y el versículo 39-40 de Hebreos 11 dice, y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Es decir, que el Señor hará esa maravillosa obra de llevarnos al reino de los cielos juntos con ellos. Y entonces nos encontramos con Hebreos 12, versículo 1 y 2, que son una continuación, que dice que nosotros tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y son todos estos personajes, porque si ellos pudieron vencer, nosotros también podremos, porque ellos se aferraron a Cristo Jesús y nosotros también podemos hacerlo, que es lo que el Señor le estaba presentando a Nicodemo, que mediante él había salvación. Bien, exactamente de eso hemos venido hablando. Vimos con Nicodemo cómo éste creía que sus obras eran todo lo que necesitaba para ser salvo, al igual que muchos judíos. Por eso se hallaba vacío, por eso fue a Cristo, porque él sabía que algo le faltaba. También vemos en Santiago 2 cómo hay algunos cristianos que creen que la fe es todo. Pero sabemos que las obras son necesarias porque Cristo nos dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y si no damos frutos, entonces somos árboles muertos, cuya hacha está preparada para ser cortado. Por lo tanto, es un equilibrio necesario entre fe y obras, entre creer y hacer. Esto es la vida del cristiano. No solo debemos creer, como se nos dice en Juan 3:16, sino que también debemos tener obras. Sí, la vida de Nicodemo es un claro ejemplo para nosotros de que él era príncipe, miembro del Sanedrín, sin embargo, no había tenido un encuentro especial con Jesús. Puede ser que tú, querido amigo, querido hermano, estés mucho tiempo estudiando las Escrituras, quizás asistas a alguna iglesia, pero todavía no te has sentado a conocer de Jesús, porque hemos escuchado mucho acerca de Él, pero no le hemos conocido a Él. Por eso la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjense cómo dice que te conozcan a ti y no que conozcan de ti. Y esta es una invitación especial que queremos hacerte aquí desde Jesús en mi hogar. Siéntate, ora, estudia la palabra de Dios y ruégale al Señor que te ayude a conocerle. El Espíritu Santo puede hacer esa maravillosa obra en ti. Y cuando le conozcas, el mismo Espíritu Santo te guiará a obedecer la ley de Dios y a hacer todo lo que el Señor quiera en tu vida. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por haber estado hasta aquí. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle like y a comentar. Dios te bendiga.